A los 19 años, lo único que me dejó el imperio multimillonario de mi padre fue una bolsa de basura llena de ropa mojada y el estruendo ensordecedor de una puerta de caoba que se cerraba de golpe. Estaba sin hogar, congelado y completamente derrotado. Pero entonces encontré la llave de latón oxidada escondida entre sus viejos aparejos de pesca. La llave que desentrañó todas las mentiras. La lluvia en Lake Forest, Illinois, tiene un frío particular a finales de octubre. No solo te moja la piel, sino que se filtra hasta los huesos. Ese fue el día en que Victoria, mi madrastra, decidió que mi tiempo se había acabado. Me quedé de pie en el amplio porche de piedra caliza de la mansión de $14 millones que había sido mi hogar toda mi vida, aferrado a una bolsa de basura negra y resistente. Dentro había unos cuantos pares de vaqueros, algunas camisetas y la vieja caja verde de aparejos de pesca de mi padre, el único objeto que había logrado coger de su estudio antes de que los guardias de seguridad me escoltaran escaleras abajo. Victoria estaba a salvo tras el cristal de las puertas dobles de la entrada, envuelta en un chale cachemir que probablemente costaba más que un coche usado en buen estado. A su lado estaba su hijo biológico, Preston. Tenía 22 años, recién graduado de una universidad de la Ivy League que mi padre había pagado, y lucía una sonrisa burlona que jamás olvidaré. «Tienes 19, Samuel», dijo Victoria, con la voz entrecortada por la rendija de la puerta antes de cerrarla definitivamente. «Legalmente eres mayor de edad. Tu padre ya no está y se acabó la vida fácil. La finca me pertenece ahora. Si vuelves a pisar esta propiedad, te haré arrestar por allanamiento de morada». Entonces, el cerrojo hizo clic. La contundencia de ese sonido resonó en mis oídos mientras caminaba por el largo camino de entrada, con la lluvia pegándome el pelo a la frente. Mi padre, Robert Wyatt, había construido una enorme empresa de software de logística desde cero. Era un hombre brillante, pero su defecto fatal era su corazón, tanto literal como metafóricamente. Él amaba con demasiada facilidad. Y así fue como Victoria, una ex consultora corporativa con una mirada como hielo roto, se coló en nuestras vidas hace 5 años. Hace 6 meses, mi padre sufrió una insuficiencia coronaria masiva. Fue repentino, devastador. Sin embargo, el verdadero shock llegó durante la lectura del testamento. Ted Higgins, el abogado de la familia que había asistido a mis partidos de béisbol infantil y comido en nuestra mesa de acción de gracias durante una década, ni siquiera me miró a los ojos. Se quedó mirando su bloc de notas, con la voz desprovista de emoción, mientras anunciaba que mi padre había modificado su testamento apenas 3 semanas antes de su muerte. El nuevo documento dejaba todo: la empresa, los bienes raíces, los activos líquidos, las cuentas en el extranjero, todo a Victoria. Me quedé con una sola cláusula insultante, un pago único de $10,000, que Victoria posteriormente afirmó que estaba retenida en el proceso de sucesión y se negó a entregar. Estaba prácticamente arruinado. Durante las primeras 2 semanas, viví en mi destartalado Honda Civic 2008. Aparqué en las esquinas traseras de 2 aparcamientos de Walmart de 4 horas, racionando galletas baratas y mantequilla de cacahuete, despertando temblando a las 3 de la madrugada con los cristales empañados por mi propio aliento. La pura traición me paralizó. ¿Cómo podía mi padre, que solía llamarme su ancla, dejarme morir de hambre en la calle? No tenía sentido. Nada tenía sentido. No fue hasta mi 3ª semana viviendo en el Civic que finalmente abrí la caja de pesca verde. Estaba sentado bajo la tenue luz ámbar parpadeante de una farola, con el motor al ralentí para calentar un poco el habitáculo. Desenganché los cierres metálicos oxidados de la caja, esperando no encontrar nada más que hilo de pescar enredado, gusanos de goma secos y anzuelos oxidados de nuestros viajes al lago Michigan. Pasé los dedos por los separadores de plástico. Las lágrimas me picaban en los ojos mientras el olor a agua estancada del lago y metal viejo me traía recuerdos de una época en la que mi vida se sentía segura. Pero al presionar la bandeja inferior, se movió. Me quedé paralizado. Empujé el separador de plástico de nuevo. Cedió con un suave clic. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. Metí las llaves del coche debajo del borde del plástico y lo levanté. Un fondo falso. Debajo de la bandeja, sobre el plástico verde oscuro, había una pequeña bolsa de terciopelo y un trozo de papel amarillo legal doblado. Me temblaban las manos al desdoblar el papel. Era la letra de mi padre, apresurada, inclinada, casi frenética. Sammy, si estás leyendo esto, ha ocurrido lo peor. Victoria 1, no confíes en Ted Higgins. Han estado conspirando contra mí durante meses y mi medicación para el corazón me nubla demasiado la mente como para enfrentarme a ellos en la sala de juntas. Sé que están manipulando los documentos legales.
No tengo mucho tiempo. No te dejé nada por escrito porque ella encontraría la manera de quitártelo. Ve al First National Bank del centro. Apartado 402. Usa esto. Te quiero, hijo. Mira hacia arriba, papá. Metí la bolsa de terciopelo en la palma de la mano. De ella salió una elegante llave plateada de una caja de seguridad. A la mañana siguiente, usé los últimos 2 galones de gasolina que me quedaban para ir al centro de Chicago. Entré en el imponente vestíbulo de mármol del First National Bank, con ropa arrugada y barba de 3 días. El gerente del banco me miró con profunda sospecha, pero tenía mi licencia de conducir y la llave. 10 minutos después, estaba sentado en una sala de espera privada con una larga caja metálica sobre la mesa de caoba frente a mí. Abrí la tapa. Dentro no había fajo de billetes. No había lingotes de oro. Solo había una carpeta de papel manila. La abrí y encontré una escritura de propiedad registrada a nombre de una empresa fantasma llamada Blue Heron Holdings LLC. Adjunto a ella había un documento notariado que me nombraba como el único propietario de la LLC, ocultando así mi propiedad de cualquier búsqueda testamentaria que Victoria pudiera haber realizado. La propiedad estaba ubicada en Black River Falls, una zona rural densamente boscosa en el centro de Wisconsin. En la carpeta también había una llave de latón con un trozo de cinta adhesiva que decía «Puerta principal». Me quedé mirando la escritura. Una propiedad en Wisconsin. Jamás había oído a mi padre mencionar Black River Falls en toda mi vida. ¿Por qué un magnate tecnológico multimillonario tendría una propiedad secreta en medio de la nada? No tenía dinero, pero tenía un destino. Empeñé los viejos carretes de pesca de mi padre en una tienda local por $80, llené el tanque de gasolina, compré una barra de pan y puse rumbo al norte. El viaje duró 5 horas. Para cuando crucé la frontera de Wisconsin, las nubes grises habían espesado, proyectando un crepúsculo sombrío y opresivo sobre los densos pinares. Las coordenadas del GPS me llevaron fuera de la autopista por una sinuosa carretera comarcal, finalmente, por un camino forestal sin señalizar ni pavimentar que amenazaba con arrancar la suspensión de mi Civic. Conduje otros 5 kilómetros, con las ramas de los robles frondosos rozando mis ventanas como dedos esqueléticos. Finalmente, los árboles se abrieron, revelando un pequeño claro cubierto de maleza. Aparqué el coche y apagué el motor. El silencio del bosque profundo me invadió, denso y pesado. Salí, mis botas se hundieron en las hojas húmedas y en descomposición, y contemplé mi herencia. Fue una decepción enorme. No sé qué esperaba, un búnker moderno y elegante, una lujosa cabaña escondida. En cambio, en el centro del claro se alzaba una destartalada casa de campo de 2 plantas con tejado a 2 aguas. La pintura blanca se desprendía del revestimiento y formaba largas tiras rizadas. Una de las ventanas delanteras estaba tapiada y el tejado del porche se hundía peligrosamente en el centro. Parecía abandonada desde hacía 20 años. «¿Esto es todo?», susurré al bosque vacío. «Esta es la casa segura». Una oleada de amarga decepción me invadió. Quizás la mente de mi padre realmente se había deteriorado. Quizás esto era solo un pedazo de tierra sin valor que había olvidado. Pero había conducido todo este camino y, literalmente, no tenía a dónde ir. Subí los crujientes escalones de madera del porche, casi esperando que mi pie se hundiera en las tablas podridas. Saqué la llave de latón del bolsillo, la inserté en el cerrojo oxidado y giré. Estaba dura, pero hizo clic. Empujé la puerta para abrirla. Las bisagras chirriaron en señal de protesta. El olor a aire viciado, moho y polvo me golpeó al instante. Saqué mi teléfono y encendí la linterna. El haz de luz atravesó la penumbra, iluminando una sala de estar congelada en el tiempo. Los muebles estaban cubiertos con gruesas sábanas de lona blanca, amarillentas por el paso del tiempo. Había excrementos de mapache en una esquina y una gruesa capa de polvo cubría el suelo de madera. Entré lentamente en la habitación, mis pasos resonando huecamente. «Papá», murmuré, sintiéndome tonto. Mientras alumbraba con mi linterna el suelo hacia la cocina, se me cortó la respiración. Me detuve en seco. El polvo en el suelo era espeso, como una alfombra de nieve gris, pero atravesando el centro de la sala de estar y conduciendo hacia el pasillo trasero había un conjunto de huellas. No eran mis huellas. Las mías eran las suelas planas de unas zapatillas baratas junto a la puerta. Estas huellas eran grandes, con surcos profundos, como botas tácticas pesadas, y los bordes del polvo levantado eran afilados. Eran recientes. Alguien había estado aquí recientemente, en los últimos días. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, resonando en mis oídos. El primer pensamiento fue Victoria. Era despiadada.
Si hubiera sospechado que mi padre ocultaba bienes, sin duda habría contratado a un detective privado para rastrear cualquier empresa fantasma. ¿Se me habían adelantado? ¿Ya habían saqueado el lugar de todo lo que mi padre quería que encontrara? Metí la mano en el bolsillo y agarré las llaves del coche, entrelazándolas entre mis nudillos como un arma improvisada. Me moví en silencio. Como pude, seguí las huellas por el estrecho pasillo. Estas conducían a lo que parecía ser un antiguo estudio. La lona de un pesado escritorio de roble había sido arrancada violentamente. Los cajones estaban abiertos, papeles esparcidos descuidadamente por el suelo. El intruso había estado buscando algo. Pasé por encima del desorden, con la mente acelerada. Si hubieran encontrado lo que buscaban, no habrían dejado el lugar así destrozado. Estaban frustrados. Algo se les había escapado. Recordé la nota en la caja de pesca. Te quiero, hijo. Mira hacia arriba. Alumbré con mi linterna el techo del estudio. Era plano, de pladur común y corriente, nada oculto. Seguí las huellas de vuelta al pasillo. Subieron las escaleras. Subí sigilosamente los escalones de madera, estremeciéndome con cada crujido de las tablas del suelo. El segundo piso constaba de un pequeño baño y un dormitorio principal. Las huellas daban vueltas por el dormitorio, deteniéndose en el armario y luego dirigiéndose de nuevo hacia las escaleras. El intruso se había ido. Entré en el dormitorio principal. Estaba vacío excepto había un colchón en el suelo y un gran vestidor con la puerta abierta de par en par. Entré en el vestidor, sintiendo una corriente de aire frío rozarme la nuca. Mira hacia arriba. Apunté el haz de luz de mi teléfono directamente hacia arriba. El techo del vestidor estaba cubierto con paneles acústicos baratos, del tipo que se ve en edificios de oficinas antiguos, pero uno de los paneles en la esquina más alejada, justo encima de una repisa de madera empotrada, parecía ligeramente descentrado. Había una pequeña abertura que dejaba ver un resquicio de oscuridad total arriba. Me subí a la repisa de madera, que crujió bajo mi peso. Extendí las manos y las presioné contra el panel acústico. Empujé. El panel se levantó fácilmente, deslizándose hacia un lado con un raspado polvoriento. Una cascada de polvo y suciedad me cayó en los ojos, haciéndome toser violentamente. Aparté el polvo con la mano e iluminé el agujero con la linterna. Había una pesada escalera plegable de aluminio justo dentro de la abertura. El intruso no había mirado hacia arriba. No había visto el panel desplazado. Con manos temblorosas, agarré la parte inferior. Bajé el peldaño de la escalera. Se extendió con una serie de ruidos metálicos que sonaron como disparos en la silenciosa casa. Respiré hondo, me sequé el sudor de la frente y comencé a subir al ático, completamente a oscuras. El aire allí arriba era sofocante, con un fuerte olor a cedro y papel viejo. Llegué a la cima de la abertura y me impulsé hasta el robusto suelo de madera contrachapada del ático. Me puse de pie, sosteniendo mi teléfono como un faro. El ático era enorme, abarcaba toda la longitud de la casa. Recorrí con la luz de izquierda a derecha. Estaba casi vacío, salvo por unas pocas cajas de cartón. Pero cuando el rayo de luz dio en la esquina más alejada de la habitación, se reflejó en algo enorme y metálico. Era una caja fuerte, no una pequeña caja de seguridad de hotel. Era una bóveda colosal de acero cepillado de 1,8 metros de altura, atornillada directamente a las vigas de carga de la casa. Parecía propia de un banco de alta seguridad, no de una cabaña en ruinas en Wisconsin. Corrí hacia ella, con mis botas puestas. Golpeaba contra la madera contrachapada. Al acercarme, la magnitud del aparato me dejó sin aliento. Tenía una pesada rueda de acero y un teclado digital. Pero cuando mi linterna iluminó el frente de la caja fuerte, sentí un nudo en el estómago. El teclado digital estaba hecho pedazos. Los cables colgaban inútilmente de la carcasa de plástico rota, y el grueso acero que rodeaba el mecanismo de la cerradura estaba rayado y surcado con profundas marcas negras. Alguien lo había destrozado con una amoladora angular y un mazo. El intruso había encontrado el ático. Había encontrado la caja fuerte. Caí de rodillas frente a la enorme puerta de acero. Mi corazón se rompió de nuevo. Los matones de Victoria habían destruido la cerradura. Habían atrapado para siempre lo que fuera que hubiera dentro. Estaba completamente destrozado hasta que miré más de cerca el teclado. Pegada al lateral del metal chamuscado, había una pequeña nota adhesiva impecable con una letra frenética y familiar. Sammy, si el teclado está roto, mira detrás el panel. Mis dedos se cernieron sobre la pequeña nota adhesiva amarillenta. Si el teclado está roto, mire detrás del panel. Mi corazón latía con un ritmo frenético contra mis costillas.
Saqué mi navaja plegable barata de mis vaqueros, coloqué la delgada hoja detrás de la carcasa de plástico destrozada del teclado digital y hice palanca. El plástico arruinado se desprendió con un chasquido seco, haciendo que los fragmentos cayeran al suelo de madera contrachapada. Detrás de la carcasa, al ras del frío acero de la bóveda, había una cerradura mecánica perfectamente redonda. Mi mente se aceleró. Metí la mano en el bolsillo, mis dedos rozaron la llave de latón de la puerta principal, pero era demasiado grande. Entonces recordé el banco. Saqué la elegante llave plateada de la caja de seguridad. La gerente del banco no me la había pedido de vuelta. De hecho, parecía ansiosa por sacarme de su vestíbulo. Con manos temblorosas, deslicé la llave plateada en la cerradura oculta. Se deslizó sin esfuerzo. Contuve la respiración y la giré. Clic. Un fuerte y satisfactorio golpe mecánico resonó desde lo profundo de la bóveda de 1,8 metros. Agarré la enorme rueda de acero en la parte delantera de la puerta, apoyé mis botas contra las tablas del suelo y tiré. Las bisagras crujieron, un sonido de fuerte fricción que no se había producido en años, y la gruesa puerta se abrió de golpe. El haz de mi linterna iluminó el interior, y tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Había dinero, montones de dinero, fajos de billetes de $100 envueltos en plástico que llenaban el estante inferior junto a bolsas de terciopelo repletas de lo que más tarde supe que eran krugerrands de oro macizo. Era una fortuna literal, suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Pero mi padre era un hombre de estrategia. Sabía que el dinero por sí solo no me devolvería la vida. Solo me convertiría en un objetivo. En el estante del medio, perfectamente centrado, había un grueso diario encuadernado en cuero negro, 2 discos duros externos encriptados y un sobre de manila fuertemente sellado con una sola palabra escrita con la inconfundible letra de mi padre. Garabato, jaque mate. Dejé la linterna, abrí el sobre y saqué una pila de documentos. El primero era un testamento legalmente vinculante, con muchos testigos y notariado, fechado apenas 5 días antes de la muerte de mi padre. En él, me dejaba absolutamente todo, su empresa, la herencia, todo su patrimonio neto. Desheredaba explícitamente a Victoria y Preston, citando incumplimientos irreconciliables de la confianza. Pero el segundo documento me heló la sangre. Era un informe toxicológico privado de un laboratorio independiente en Suiza, junto con una pila de correos electrónicos impresos. Hojeé las páginas, con los ojos muy abiertos por el horror. Victoria no solo había estado manipulando los negocios de mi padre. Lo había estado matando. Los correos electrónicos eran intercambios entre Victoria y Ted Higgins, el abogado que conocía desde la infancia. Habían conspirado para sobornar a una de las enfermeras de nuestra finca privada. Durante 8 meses, habían estado reemplazando sutilmente la medicación vital para el corazón de mi padre con un sintético, compuesto de anfetamina imposible de rastrear. Cada vez que tomaba sus pastillas, su debilitado corazón era llevado al límite. Le estaban provocando deliberadamente una insuficiencia coronaria. Mi padre lo había descubierto. Las entradas del diario narraban su aterradora revelación, cómo su mente se despejaba los días en que omitía secretamente su medicación, cómo contrató a un detective privado para vigilar a Victoria y cómo se esforzó desesperadamente por esconder esta bóveda y asegurar las pruebas antes de que su corazón finalmente fallara. Sabía que Ted Higgins controlaba la policía local y los juzgados de sucesiones. Necesitaba que yo encontrara la verdad cuando menos se lo esperaran. Estaba tan absorto en la horrible revelación que casi no la oí. El crujido de la grava afuera. Apagué mi linterna de inmediato, sumiendo el ático en una oscuridad sofocante. Me arrastré hasta la pequeña y sucia ventana circular en el hastial del ático y miré hacia el claro. Una camioneta negra con vidrios polarizados se había estacionado justo detrás de mi destartalado Civic, bloqueándome el paso. Los faros cortaban a través de la penumbra de Wisconsin, iluminando la lluvia torrencial. La puerta del lado del conductor se abrió y un hombre enorme con una gabardina oscura y botas tácticas salió. Las botas. Era el intruso. Luego se abrió la puerta del pasajero. Un hombre con cabello plateado y una gabardina a medida salió a la lluvia sosteniendo un paraguas. Era Ted Higgins. El auto del chico está aquí, oí decir al hombre corpulento, su voz resonando en el silencioso bosque. Debe haber encontrado la escritura. Entonces está adentro, respondió Ted, su voz desprovista del cálido tono de tío que había conocido toda mi vida. Era fría, asesina. Encuéntralo, Garrett. Si ha visto lo que hay en esa caja fuerte, no sale de este bosque. Haz que parezca un robo que salió mal. El pánico me agarró la garganta, agudo y metálico.
Tenía 19 años. No era un luchador. Era un desertor universitario con una bolsa de basura llena de ropa mojada. Pero al mirar el diario que tenía en mis manos, una furia repentina y ardiente disipó el miedo. Asesinaron a mi padre. Me desecharon como basura. No iba a dejar que ganaran. Oí el fuerte golpe de la puerta principal al ser pateada abajo. Moviéndome completamente por instinto, agarré mi mochila vacía del suelo. Metí el oro, los lingotes de dinero, los discos duros, los informes toxicológicos y el verdadero testamento dentro, cerrándola bien. Me até la pesada mochila firmemente al pecho en lugar de a la espalda para que no se enganchara. Unos pasos pesados y tácticos resonaron en el suelo de madera de abajo. Tú. Revisa el estudio. La voz de Ted resonó por la escalera. Tenía segundos. No podía bajar por la escalera. Miré hacia atrás, a la pequeña ventana de ventilación circular al final del ático. Estaba cubierta por celosías de madera, quebradizas y podridas por décadas de duros inviernos. Me deslicé sigilosamente por el suelo de madera contrachapada, sin prestar atención a las astillas que se me clavaban en las palmas de las manos. El hombre corpulento, Garrett, ya subía las escaleras del segundo piso. Podía oír su respiración. Llegué a la ventana. Me tumbé boca arriba, me puse las botas y pateé las lamas de madera con todas mis fuerzas. La madera se hizo añicos con un fuerte crujido. «Está ahí arriba», gritó Garrett desde el dormitorio, seguido al instante por el chirrido de la escalera metálica del ático que se desplomaba violentamente. Me colé por el marco roto de la ventana, las astillas afiladas me desgarraron la camisa y me cortaron la piel. Me arrastré hasta el tejado a 2 aguas de fuerte pendiente. La lluvia era resbaladiza y el musgo que cubría las viejas tejas no ofrecía tracción alguna. Inmediatamente comencé a deslizarme hacia el borde, una caída de 2 pisos hasta el patio de hormigón cubierto de maleza. Me apretujé salvajemente, mis uñas clavándose en las tejas podridas. Me detuve a solo centímetros del canalón. Dentro del ático, un haz de linterna atravesó la oscuridad. «Está en el tejado», gritó Garrett, asomando la cabeza por la ventana rota. Vi el brillo de una pistola con silenciador en su mano derecha. No pensé. Simplemente me caí del borde del tejado. Me precipité en la oscuridad, estrellándome violentamente contra la espesa copa de un enorme roble que crecía junto a la casa. Las ramas me azotaban la cara, desgarrando mi ropa y magullándome las costillas mientras caía. Me golpeé contra una rama gruesa, dejándome sin aliento antes de caer finalmente los últimos 3 metros sobre un denso matorral de helechos húmedos. Un dolor punzante me recorrió el tobillo, pero la adrenalina me inundó, adormeciendo la agonía. «¡Dispárale!», gritó Ted desde el porche. Trozos de corteza salieron disparados del tronco del roble, a centímetros de mi cabeza. Me puse de pie a duras penas, ignorando el dolor abrasador en la pierna, y corrí hacia el denso bosque, completamente a oscuras. No corrí hacia mi coche. Sabía que estaba bloqueado. En cambio, me adentré en la arboleda, usando la tormenta y la oscuridad como cobertura. Corrí durante más de 1 hora, guiándome únicamente por el tenue resplandor de la luna tras las nubes, hasta que finalmente llegué a la carretera pavimentada del condado. Sangraba, estaba empapado hasta los huesos y temblaba violentamente. Pero la mochila se aferraba a mi pecho. Justo antes del amanecer, un camionero de larga distancia que pasaba me recogió. Me echó un vistazo a mi rostro magullado y a la desesperación en mis ojos, no me hizo preguntas y me llevó directamente a Chicago. No fui a la policía local. El diario de mi padre me había advertido que Ted tenía influencia allí. En cambio, a las 8 de la mañana, entré en la oficina del FBI en el centro de la ciudad. Exigí hablar con un agente federal sobre una conspiración corporativa y un asesinato premeditado que involucraba a un conglomerado tecnológico multimillonario. El agente Donovan, un veterano de rostro severo de la División de Delitos de Guante Blanco, al principio me miró como si fuera un fugitivo delirante. Pero en el momento en que puse los informes toxicológicos suizos, los discos duros encriptados y el testamento real sobre su escritorio, su expresión cambió a una concentración absoluta e impasible. La operación fue rápida, brutal y totalmente pública. 3 días después, agentes federales fuertemente armados allanaron la finca de Lake Forest. Yo estaba sentado en un sedán negro sin distintivos calle abajo, observando a través de la ventana empañada por la lluvia. Las puertas principales se abrieron de golpe. Victoria, vestida con su característico cachemir y diamantes, fue escoltada esposada. Su rostro estaba pálido, contraído en una máscara de pura incredulidad mientras gritaba a los agentes que la soltaran.
Preston fue arrastrado en su pijama de seda, llorando abiertamente mientras lo empujaban a la parte trasera de un coche patrulla federal. Simultáneamente, al otro lado de la ciudad, Ted Higgins fue arrestado en medio de una reunión de alto perfil de la junta directiva. Los discos duros contenían pruebas irrefutables, transferencias financieras al sicario, Garrett, correos electrónicos que coordinaban la manipulación de la medicación y un enorme plan de malversación de fondos en el extranjero que habían planeado ejecutar. En el momento en que se aprobó la sucesión, todo terminó. La pesadilla finalmente terminó. 6 meses después, se resolvió el asunto legal. Los tribunales validaron el verdadero testamento, invalidando por completo los documentos de Victoria Fowry. Ella y Ted fueron acusados de asesinato en primer grado, conspiración y fraude electrónico federal. Pasarán el resto de sus vidas en una penitenciaría federal. A los 20 años, tomé oficialmente el control del imperio de mi padre. Despedí a los miembros corruptos de la junta directiva, reconstruí el equipo ejecutivo de la empresa con personas en las que mi padre había confiado genuinamente y establecí una enorme fundación médica en su nombre. Pero no regresé a la mansión de Lake Forest. La vendí. Guardaba demasiados fantasmas, demasiadas mentiras. En cambio, usé una fracción de mi herencia para renovar la vieja casa con techo a 2 aguas en Black River Falls. Arreglé el techo, repinté el revestimiento y convertí el ático en una biblioteca amplia y luminosa. A veces, cuando el mundo corporativo se vuelve demasiado ruidoso, conduzco hasta Wisconsin, me siento junto a la chimenea y miro la vieja caja de pesca verde de mi padre que descansa sobre la repisa. Pensaron que podían quebrarme. Pensaron que despojarme de todo me dejaría indefenso, pero olvidaron un detalle crucial. Soy el hijo de Robert Wyatt. Y cuando dejas a un Wyatt sin nada que perder, más vale que estés preparado para la tormenta que traerá de vuelta. ¡Qué viaje absolutamente increíble de supervivencia, traición y justicia final! La historia de Samuel demuestra que a veces los mayores tesoros no son solo la riqueza, sino la verdad necesaria para luchar contra las mentiras más oscuras. Si esta emocionante historia del hijo de un multimillonario que recupera su imperio robado te mantuvo en vilo, dale a me gusta, comparte este vídeo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más historias increíbles de la vida real.